Me encuentro en el libro de San Lucas, en el capítulo 2 y el verso 40. Hablando acerca de la niñez de Cristo, la palabra de Dios dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia, o sea, la aceptación de Dios, era sobre él. Y esto es ratificado por el verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Cuán importante, tome nota por favor. La educación de Jesús como una enseñanza, un ejemplo acerca de lo que debe ser la educación para nuestros hijos, debe ocupar el primer lugar. Más que prepararlos para este mundo académicamente, la preparación debe ser en primer lugar para que sean aceptados por el Señor, que sea del agrado de Dios, de acuerdo a la voluntad del Señor. La pregunta es ¿por qué razón? Esta semana el estudio se titula Cristo en el crisol. Quizás un poco extraño para mí el título porque Cristo no necesitó ser depurado de acuerdo al concepto de crisol, pero sí necesitó ser preparado para el sufrimiento que inevitablemente él tendría que padecer porque tenía un plan y una misión. Fue preparado para ser nuestro Salvador. Y esto fue una carrera interesante, impresionante, porque así como María no podía delegar esta responsabilidad absolutamente a nadie, ni siquiera a los abuelos, a nadie. Era algo tan delicado que ella tenía que estar en primer lugar consciente de que era importantísimo que ella fuera dirigida directamente por Dios, llena de su espíritu, porque en sus manos estaba la dirección de aquel que iba a ser presentado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tu Salvador, mi Salvador. Hoy en día se utiliza el término empoderamiento para las damas. Parece que por alguna razón se ha querido hacer creer que cuando las damas, las mujeres se quedan en casa, eh, no están haciendo algo efectivo. Pero ese no es el concepto que se maneja desde el punto de vista del cielo. Por el contrario, apreciadas amigas y hermanos, miembros de nuestra iglesia, damas queridas, ustedes que han sido llamadas a ser mujeres virtuosas, déjenme decirle en el nombre de Dios, el empoderamiento por vocación divina ya ha llegado a ustedes cuando se dejan usar por el Espíritu Santo. Qué enorme privilegio, qué extraordinaria responsabilidad tener en sus manos nada menos que la educación de aquellos que tendrán que defender la bandera ensangrentada del príncipe Manuel, de aquellos miembros de un pueblo que ha sido llamado a seguir al Cordero por donde quiera que va y a levantarse con valentía con el carácter del león de la tribu de Judá. Si eso no es importante, y no cabe un espacio para poder delegar esa responsabilidad absolutamente a nadie más. Son tiempos tan delicados, tan difíciles, tan solemnes, tan históricamente importantes, porque se está definiendo de una vez por todas la culminación de este conflicto entre el bien y el mal, del plan de la salvación, de que volvamos a ser llamados hijos de Dios. Así que sí, el Señor fue preparado para vivir en este mundo y ser nuestro Salvador. Nosotros debemos de ser entonces preparados también para vivir en este mundo, ser salvos y luego, dejándonos usar por el Espíritu Santo, convertirnos en ángeles de esperanza, diría nuestra emisora, en ángeles de esperanza, o en Cuba se diría en focos de luz, para iluminar y transmitir el mensaje de salvación a otros que todavía están en la oscuridad. Pareciera que la túnica del cristiano es sufrir. Bueno, y como para que no sea así, ¿acaso estamos en nuestro mundo? Entendámonos, miembros del pueblo de Dios. Es que el mundo no puede ser nuestro hogar. Es que no somos de esta tierra. Es que vamos de regreso a casa. Claro está, las costumbres de este mundo, ¿qué se han de parecer a las nuestras? ¿Qué se han de parecer a los que hemos sido llamados a ser moradores del reino de los cielos? Aquí
lo que es incorrecto les parece correcto. Aquí el sobornar, el mentir, el robar, el aprovecharse de otros, son cosas que incluso hasta se festejan como que si fuesen una grandísima habilidad, un gran derroche de inteligencia, el ser deshonesto. Pero no. Nosotros no somos de este mundo, no encajamos. Con razón el cristiano no es popular. Con razón Jesús no fue popular. Con razón Jesús. El mundo de esa época quiso mejor hacerlo a un lado, desaparecerlo. Parece que se le hacía más fácil ignorar y desaparecer a Jesús antes que cambiar y dejarse usar. Antes que morir ellos para dejar que Jesús viviera en su lugar. De igual manera, nosotros hemos sido llamados a hacer esa diferencia que denuncia al mundo su maldad y su pecado. Y con razón, probablemente esa sociedad va a querer hacerte a un lado. Que si fue injusto, muchas veces tú reclamas de que hay actitudes que son injustas. Vamos, no giremos alrededor de la aceptación de este mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La importancia es que primero sea aceptado por ¿quién? Que tu vida y la mía esté en concordancia con lo que Dios quiere. Jesús vino a morir por nosotros y fue injustamente, por esa razón, asesinado. Es cierto. Nos acusan, es en vano, hablarán quizás mentiras acerca de nosotros, pero no importa. No es este nuestro mundo. Hoy en día se requiere fe para creer en el Señor. Algunos dicen equivocadamente, mira hermano, es que en aquella época tan fácil que era seguir a Jesús porque pues se le veía hacer los milagros, se le veía curar a las personas. ¿Quién no iba a creer de que era el Hijo de Dios? Momento, los milagros no han dejado de desaparecer. Los milagros siguen siendo continuos en cada una de nuestras, pero acostumbrémonos a verlos, veámoslo en nuestros hijos, en nuestra familia. Yo creo que honestamente era más difícil creer en Jesús como el Hijo de Dios en aquella época. Imagínese usted, ¿quién va a pensar que el que se está amistando con prostitutas, con vulgares pescadores, con ignorantes, con lo peor de la sociedad, ese que va con una cruz a cuestas hacia el Calvario, que va desnudo? Y necesitabas cerrar tus ojos, decíamos, cerrar los oídos, no escuchar las denuncias que estaban hablando acerca del Señor, ni siquiera tocarlo, no verlo, no creer lo que era tan evidente, para creer que ese moribundo, que ese que iba a ser ejecutado, que ese condenado a muerte, era tu Salvador y mi Salvador. ¡Qué fe tan extraordinaria entonces el del ladrón en la cruz! Negando lo que sus ojos miraban por medio de la fe, esos ojos que pone solamente el Espíritu que inunda nuestro corazón, pudo encontrar en aquel que moría a su lado a la fuente de la vida y a su única opción también de vida eterna y de salvación. Jesús sufre porque sufrió, y sufrió no por él, sufrió por ti, de tal manera nos amó. Qué noche aquella en el Getsemaní. Una noche tan terrible, tan angustiosa, porque yo puedo imaginar la escena, realmente una noche tan oscura, no se miraba la luz de la luna. Qué terrible poder imaginar en el caso de Jesús que quiere salvarte a ti, quiere ser mi expiación. Pero hay alguien que está al lado de él, el enemigo, que le está diciendo cuáles son tus errores y cuáles son los míos. Tal vez eso no sería gran cosa si fuera mentira. El problema es que eso es cierto. Si alguna vez el diablo dijo una verdad, fue cuando habló acerca de tu vida y de la mía. Y le dijo exactamente todos tus errores. Y quizás entonces se burlaba del Señor diciendo, ¿qué? ¿Vas a morir por Carlos? Por favor. Si él no va a apreciar tu sacrificio.
Pero bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque en el momento más culminante, sudando gotas como de sangre, se abren los cielos y viajando 2000 años en el futuro, al 2022, me encuentra a mí y te encuentra a ti estudiando cada día como es Él, preparándonos para volver a casa, viendo que sí hay una opción de que apreciemos su sacrificio en el Calvario, y entonces concluye: no, yo sí voy al Calvario, yo sí voy a morir por Él, yo sí voy a dar esa opción, yo sí creo que cuando Él sepa que lo dejé todo por amor a Él, para que de nuevo volviera a estar conmigo y fuese llamado hijo mío, entonces, no es posible que me dé la espalda. Tendrá que aceptarme. Tendrá la necesidad de aceptarme. Morirá Él para que viva yo en su lugar. Qué esperanza y qué fe también la que tuvo Jesús en ti y en mí. No es menos que la fe que nosotros tenemos que tener en el Señor. Así que su amor por nosotros hizo que se sacrificara para que nosotros pudiésemos volver a casa. Apreciados amigos, apreciados hermanos, y aquellos que comparten este estudio, la bendita esperanza de la pronta venida de Jesús está a las puertas de cumplirse. Y le doy gracias a Dios en esta oportunidad, porque sin duda alguna este mundo no puede ser mi hogar. Por eso me siento mal, por eso sufrimos acá, pero ya pronto, muy pronto, vamos de regreso a casa y en el nombre de Dios tendremos la sabiduría para educar a nuestros hijos, para que al igual que Jesús, crezcan en gracia y sabiduría delante de Dios. Aquí está